luego se me olvida grabar y les voy a compartir esta presentación. Ya, espero que se vea bien ahí, ¿no? Entonces, un poco lo que les había dicho la clase pasada, o esta pregunta con la que quería que nos quedáramos la clase pasada, perdón, era si ustedes creen que los astros determinan de alguna manera nuestras vidas, ¿no? Y por supuesto es una pregunta provocadora y es una pregunta que parece que apela a cuestiones astrológicas y estas cosas en las que creen las señoras raras de Polanco, ¿no? Porque puede parecer una pregunta bien simplona y decir, pues claro, yo creo que los astros influyen en mi vida porque yo soy Géminis y nací cuando Saturno estaba en ascendente y eso determinó mi vida, ¿no? Parece que la pregunta o la posible respuesta va por ahí, pero en realidad es un poco más compleja. Como les decía la clase pasada, esta semana no hice videos yo, pero les dejé este video en YouTube y en Facebook sobre esta cuestión del sol y cómo se va conformando en las religiones, que es una cosa medio conspiranoica, ahí medio sesgada y bastante cuestionable, pero que tiene al menos un punto que es muy rescatable y es el hecho de que hay ciertas cosas físicas, observables, neutras, por llamarlo de alguna manera, que todo mundo podríamos ver, que se van cargando posteriormente de una significación más fuerte y que llegan como a convertirse en otra cosa, ¿no? Que es justamente lo que pasa con el movimiento de los astros, que es una cosa que todo mundo puede ver, pero que se va cargando como de muchas cosas, ¿no? En filosofía de la ciencia quizá esto se llame la carga teórica del observador, porque técnicamente todos vemos que un disco de fuego sale por el horizonte, se mueve, pero no todos vemos en un segundo momento lo mismo, ¿no? Eso depende de mi carga teórica. Yo puedo ver que es el sol el que sale de un punto y se mete en otro, o yo puedo ver que es la Tierra la que se mueve y eso hace que parezca que el sol eh, sale de un lado y sale del otro, ¿no? Entonces, una cosa tan básica y en apariencia tan evidente como es algo que pasa en el mundo físico, pues resulta que no es como tan evidente, ¿no? Ni tan básica, sino que tiene ahí como muchas otras cositas. Entonces, hoy vamos a ver un poco como estas cosas. Eh, Atendiendo como esta cosa de que si creen que los astros influyen en nuestras vidas, ¿no? Si hacemos una especie de ejercicio mental, eh, como experimento mental, y pensáramos o olvidáramos más bien todo lo que sabemos de astronomía, todo lo que nos enseñaron en la primaria, lo cual seguramente es fácil porque seguro por eso estudiamos filosofía y no física. Si olvidáramos todo lo que sabemos de astronomía y todo de esto, y un día nos decidiéramos a ver el movimiento de los astros, nos pusiéramos a ver el cielo, pues nos daríamos cuenta de cosas bien básicas, ¿no? Se nos daríamos cuenta de esto, de que por las mañanas el sol sale por un lado y se mete por el otro, que la luna sigue como ese mismo camino, que las estrellas eh, se mueven también en su conjunto y que hay puntitos que son los planetas que también se mueven, ¿no? Si nosotros no supiéramos nada de astronomía, si nuestra experiencia fuera neutra, pues en realidad lo que veríamos es que todo se mueve alrededor de la Tierra, ¿no? Independientemente de si hayamos leído o no Aristóteles, si seamos griegos o no, eso es lo que parece desde este punto en el que nosotros observamos, ¿no? Parece que todos los astros giran alrededor de la Tierra. De ahí que tenga sentido que todos estos pensadores que hemos revisado digan que la Tierra es el centro del universo, que está inmóvil y que hay cosas que giran alrededor de la Tierra, ¿no? Porque eso es lo que parece que pasa desde este punto eh, del observador, ¿no? Estas cosas de ahí arriba se mueven además en un ciclo porque el sol sale, se mete, sale, se mete, sale, se mete, y igual la luna, ¿no? Pasa lo mismo, igual las estrellas, igual todo esto, y al final todo acaba siendo cíclico. De manera que
eso apoya también esta idea de Aristóteles de que los astros se mueven circularmente, ¿no? De que su movimiento es perpetuo, infinito, perfecto, y lleva de lo mismo a lo mismo, ¿no? Porque empieza, por así decirlo, en un punto arbitrario, por supuesto, pero regresa a ese punto y a ese punto y a ese punto. Y es bien interesante porque independientemente de lo que sepamos o no, de la época en la que sepamos o no, así se ven las cosas. Así la veían los griegos, así la veía Ptolomeo, así la veían los medievales, así la veían los renacentistas, así la vio Galileo. Veían básicamente la misma cosa, ¿no? Así la ven los chinos, así lo ven los hindús, los árabes, así lo veían los mayas, los aztecas, etcétera, ¿no? Que nosotros sepamos que eso no es un movimiento real, sino aparente, pues más bien ya es otra cosa, ¿no? Y para eso tuvieron que pasar muchos siglos. Entonces, si nosotros vemos el cielo con cierta regularidad, pues nos damos cuenta de estos movimientos, ¿no? Y de aquí salen justamente estas capas de cebolla de las que hemos hablado, porque nosotros nos podemos parar perfectamente, bueno, nosotros no, porque en la Ciudad de México no se ve nada del cielo, pero imaginen que sale en algún lugar, no sé, a Baja California, un lugar donde se pueda ver el cielo, no tan lejos, quizá Puebla, Veracruz, y se darán cuenta de que si se avientan como en el pasto a ver las estrellas, pues que las estrellas parecen moverse, ¿no? Y las estrellas parecen moverse así como en conjunto. Ahí tenemos nuestra primera capa, que es la esfera de las estrellas fijas, que aparte es como el límite del universo, ¿no? Si nos va bien, no sé hasta qué punto se puede hacer esto, si la Vía Láctea se puede ver a simple vista, eh, o necesite uno recurrir como a cuestiones fotográficas. Pero el caso es que si nos va bien, pues podríamos ver la Vía Láctea, ¿no? Que igualmente está en esta cúpula o en este límite del universo. Y de ahí para abajo, pues veríamos que hay ciertas estrellas, estrellas entre comillas, ciertos astros, que no están pegados a esa esfera de las estrellas fijas, sino que se mueven independientemente de ellos. Seguramente si han visto, o no sé, alguna vez al amanecer o al anochecer, eso depende de la época del año, que hay una estrella muy brillante, que en realidad no es una estrella, ¿no? Es Venus. A veces también es Marte y etcétera, ¿no? O sea, son estos astros errantes que no siempre están en su posición y que, pues justamente, como su nombre lo dice, ¿no? Andan errando y se mueven por aquí y por allá. Eh, que curiosamente, o más que curiosamente, como muy fundamentadamente, lo que pasa es que esos son los que se pueden ver a simple vista, ¿no? 7 astros que nosotros podemos ver a simple vista que andan vagando por aquí entre la Tierra y el tope, que es la esfera de las estrellas fijas, que justamente son Saturno, Júpiter, Marte, el Sol, Mercurio, Venus y la Luna, ¿no? Los 7 planetas que tenemos acá. Entonces, esta cosa de que hay 7 planetas y de que el 7 es un número importante, pues tiene a final de cuentas una base empírica, ¿no? Una base observable, una base que yo puedo comprobar eh, volteando a ver al cielo. Eh, Pasa un poco como, ¿se acuerdan de este capítulo de Los Simpson donde eh, de castigo Bart se queda con el director Skinner a ver el cielo y accidentalmente descubre un cometa, ¿no? Entonces, hay una base observacional, una experiencia empírica, y a partir de ahí surgen muchas cosas, ¿no? Como esta paranoia que todo el mundo tiene porque se va a acabar el mundo. Y en una de esas, me parece que llega Milhouse y Nelson, y le dicen, oye, Bart, ¿dónde está tu cometa, tu asteroide? Y Bart, pues lo único que dice, pues ahí está, ¿no? Y señala el cielo, que es básicamente lo que a nosotros nos podrían decir autores como Platón o Aristóteles o Macrobio o Cicerón, o sea, podremos decirles, pues, ¿de dónde sacaron eso de los 7 planetas y la esfera de las estrellas fijas? Y nos dirían, pues ahí está, ¿no? En el cielo. Solamente es cuestión como de voltear a observarlo. Lo interesante de todo esto, por supuesto, es que eso es una imagen del mundo, ¿no? Les decía al principio que era bien interesante, o a mí me parece bien interesante, que cuando se habla de esto se hable de una imagen del mundo y no de una estructura del mundo, ¿no? Y por eso este curso se llamaba así, ¿no? Se llamaba Imagen del Mundo, porque esta imagen que tenemos de cómo es el cosmos no es algo
real, por así decirlo, no es algo que esté ahí afuera dado de por sí, sino es algo que nuestra cabecita ordena y le da sentido, ¿no? De manera que el geocentrismo es una imagen del mundo. Cuando se da el paso al heliocentrismo en el siglo XVI y adelante, no es que el mundo realmente se haya reordenado y que el sol se haya puesto en el centro y eso, sino que eso pasa a nivel interno, ¿no? A nivel de la imagen que nosotros tenemos de ese mundo. Y entonces es bien interesante porque aquí en esta primera imagen, pues tenemos dos elementos bien importantes que son las luminarias, que son el sol y la luna, ¿no? De modo que un poco para cerrar este pequeño paréntesis que hice con las imágenes, y lo que he dicho hoy es que a partir de una cosa observable y física que yo puedo ver, me genero una imagen, ¿no? Y esa imagen está cargada teóricamente en términos de filosofía de la ciencia, ¿no? Ptolomeo ve el cielo, se hace una imagen, pero esa imagen está cargada como de muchas cosas, mientras que Copérnico, Newton, Kepler, Einstein, los que ya están como de este lado, ven lo mismo, entre comillas, pero la imagen que se hacen adentro pues tiene otra carga, ¿no? Porque está en otro paradigma, por así decirlo, en términos cunianos. Pero bueno, sobre eso retomaremos como hacia el final del semestre. Regresando a esta cosa de estas dos luminarias que son particularmente importantes, de nuevo se acuerdan, ¿no? Que Macrobio dice, el 7 es un número perfecto porque está conformado por el 2 y el 5, y el 2 es el primer número, y el 5 es el número que engloba todas las cosas que existen, pero además este número 2, que es el primer número, pues representa a las luminarias, ¿no? No solamente representa los momentos, los movimientos distintos de la esfera de las estrellas fijas y los 7 planetas, sino que se corresponde con las dos luminarias. Y particularmente, el movimiento de los astros determina el tiempo y determina nuestros calendarios, básicamente. Entonces aquí ya tenemos una pequeña respuesta a si los astros determinan de alguna manera o no nuestras vidas, ¿no? Como lo vamos a ver un poco más adelante, el conjunto de los astros determina de alguna manera estos tiempos, pero particularmente son el Sol y la Luna los que tienen como más repercusión, ¿no? Los que de hecho tienen como una repercusión a nivel calendárico básico, porque por ejemplo nosotros en Occidente pues tenemos un calendario de tipo solar, pero no sé, por ejemplo los judíos o los chinos tienen, los musulmanes tienen un calendario de tipo lunar. Entonces esta secuencia este año pues se va guiando justamente por el movimiento de los astros, ¿no? Y un año pues justamente tiene que ver con el movimiento del Sol, ¿no? Un año, pues no es otra cosa más que el Sol moviéndose alrededor de la Tierra hasta llegar al mismo punto del que partió, 365 días después. Y esto es bien interesante porque aquí tenemos una relación entre astros y tiempo que nos remite a Platón, porque se acuerdan que en el Timeo Platón dice, este mundo de aquí abajo es una imagen móvil de aquello que es inalterable, ¿no? De aquello que nunca deviene. Y esa movilidad que tiene el cosmos se muestra en el tiempo y el tiempo está pegado al movimiento de los planetas. Entonces, todo está ahí como fijo y a final de cuentas no nos hemos salido de esta observación, de este experimento mental que estamos haciendo en el que nos ponemos a ver el cielo. Entonces, si nos reducimos como al movimiento del Sol, pues lo que tenemos es que, o sea, lo más evidente es que el Sol sale por un lado y se pone por el otro. Así lo voy a ver yo si estoy en México, lo va a ver alguien si está en Yucatán, lo va a ver otro alguien si está en Colombia, si está en Argentina, si está en Grecia, si está en China, etcétera. Quizá las excepciones serían los polos, porque ahí vamos a ver ahorita que hay un pequeño punto, pero pues más o menos el Sol sale por un lado y se oculta por el otro. Y esta cosa que es observacional, física, neutra, inocente, inocua, se empieza a cargar como de significados. Lo primero que tenemos y que es muy evidente es que el movimiento del Sol genera el día y la noche.
y ya tenemos una primera dualidad, ¿no? Día y noche. Si no hubiera movimiento, pues no habría dualidad. Tendríamos o pura noche o puro día o estaríamos como en la unidad. Eh, por supuesto, vamos a asociar el día con la luz y la noche con las tinieblas y hasta aquí estamos en un nivel puramente físico. Pero después ya a nivel cultural, esto se va a empezar a asociar con el bien y el mal, ¿no? O con la vida y la muerte. Justamente el bien se va a identificar con la luz y el mal con las tinieblas. La vida, por supuesto, con la luz y la muerte con las tinieblas. Si nosotros por ahorita nada más nos quedamos con estos puntos por donde sale y se mete el sol, pues tenemos dos puntos cardinales como bien definidos, que son estos, ¿no? Oriente, que está aquí en amarillo, que es por donde sale el sol, y occidente, que es por donde se mete el sol. Y aquí están como los términos en latín, que espero no haberlos puesto mal, y si no, pues ya me dará un zape quien sepa. Eh, pero oriente se llama oriente justamente porque viene del verbo origo, que quiere decir nacer, originarse, surgir, porque por ahí nace el sol, mientras que occidente tiene que ver con oquido, que tiene que ver con morir, ¿no? De ahí palabras como homicidio, feminicidio, parricidio, fratricidio, etcétera. O sea, que tiene que ver con morir, ¿no? Entonces, es bien interesante que ya desde la manera de nombrar estos puntos cardinales, eso ya tiene una carga, ¿no? O sea, decir que por ahí es el origen y por acá es la muerte, pues tiene que ver con el sol, que posteriormente se va cargando de todas estas cuestiones culturales. Eh, Esto nos da, por supuesto, dos puntos bien definidos, ¿no? Así como en el horizonte, bueno, como a lo largo, por así decirlo. Y si nosotros a esos puntos le agregamos un arriba y un abajo, que el arriba será el norte por alguna suerte de convención, aunque haya a quien no le agrade y quiera ver el norte abajo. Eh, si ponemos el norte arriba, o el norte abajo y el sur arriba o abajo, pues con eso tendremos ya los 4 puntos cardinales, ¿no? Y entonces, a partir de una observación bien básica, como es que salga el sol y se meta, tenemos ya 4 puntos cardinales. Y tenemos no solamente, bueno, tenemos esta dualidad que ya se empezó a cargar de ciertas cosas, pero tenemos también ya esta división en 4 que empieza a darle sentido al hecho de que ciertos autores digan que estos números son perfectos, ¿no? Tenemos aquí el 2 y tenemos también el 4. O sea, el 4, que es este número súper perfecto para los pitagóricos, pues está aquí mostrado a nivel físico puro y duro, ¿no? O sea, hay 4 puntos cardinales. Para algunas otras culturas, por supuesto, no son 4, sino 5, porque el punto central eh, tiene un papel fundamental, que sería algo así como el punto del observador. Si yo de repente estoy perdido en el desierto y puedo orientarme, pues justamente podré ubicar norte, sur, este y oeste, pero yo estaré como en el centro, ¿no? Yo seré como este punto de aquí, en torno al cual girarán todos estos puntos cardinales, ¿no? Lo cual nos lleva como a cuestiones relativas, porque eh, esto dependerá siempre como del observador, ¿no? Por eso para los gringos, México está, para los gringos, Monterrey está al sur, pero para nosotros, en la Ciudad de México, Monterrey está al norte, ¿no? Porque el observador eh, ha cambiado. Y justamente esta cosa de orientarse, o sea, tiene que ver con eso, ¿no? Con encontrar el oriente. Cuando uno se orienta, encuentra el oriente y por definición, básicamente, pues estaría en condiciones de generar todos los puntos cardinales, ¿no? Si yo estoy perdido en el desierto, en el bosque, en la montaña, en el mar, y puedo ubicar un punto cardinal, puede ser que vaya a amanecer y el sol salga, ¿no? Entonces ya sé que ahí está el oriente, ya sé que del otro lado está el occidente. Si me paro y señalo con la mano derecha hacia donde salió el sol, hacia donde yo esté viendo enfrente será el norte y evidentemente hacia mi espalda será el sur, ¿no? Entonces eso ya me dará como una orientación. Pero también puedo orientarme encontrando una estrella que es
muy importante como dentro de todo esto, que es la estrella polar, que es esta de acá, ¿no? Que es la colita de la Osa Menor. Entonces, lo particular que tiene la estrella polar es que la estrella polar está en el norte de la bóveda celeste, por llamarlo de alguna manera. Si nosotros podemos ubicar la estrella polar, que si se ven las estrellas es relativamente fácil ubicarla, podemos ubicar el norte, porque nosotros podríamos ubicar primero la Osa Mayor, que es como esta cazuela, que es una cosa gigantesca en el cielo. Yo espero que alguna vez la hayan visto, ¿no? Ahora que, me parece que ahora que va a ser, que nos acercamos como a fin de año, es más visible. Es una cosa realmente gigantesca. O si alguien ha salido, no sé, a carretera de madrugada en esas fechas o ha visto el cielo en un lugar despejado, pues sabrá que se puede ver. Si uno ubica esa cazuelota y ubica estas dos estrellas que son no donde está el mango de la cazuela, sino donde está el borde, esas dos estrellas señalan hacia Polaris, ¿no? Que es algo así como la cola de la osa, que también es como una cazuelita. Y lo interesante de esa estrella es que les digo, justamente eh, marca el norte, o sea, de manera literal. Si nosotros podemos ubicar Polaris y nosotros la viéramos constantemente durante una noche, no solamente tendríamos la ubicación del norte, sino que nos daríamos cuenta de que esa estrella nunca se mueve. Esa estrella siempre está ahí. De manera que, al menos en el hemisferio norte, es un referente para orientarse cuando no hay sol, por ejemplo, ¿no? Cuando no sabemos qué. Si nosotros viéramos una fotografía de esto que les digo, veríamos esto. Polaris es justamente como este eje, este centro en torno al cual gira el universo, por así llamarlo, ¿no? De alguna manera. Entonces, este movimiento pues ya está como haciéndose un poquito más complejo. Entonces, si yo puedo ubicar Polaris, pues puedo ubicar el norte y puedo orientarme y generar todas estas cosas. Y seguramente Polaris, bueno, no seguramente, o sea, Polaris y el norte también tienen una carga simbólica, porque, por ejemplo, en una carga simbólica en cuestiones donde quizá no pensaríamos que está. Por ejemplo, en Levítico, en los primeros libros de Levítico, en la Biblia, Dios le pide a Moisés que le hagan un arca de la alianza, etcétera, y que después ciertos sacrificios se hagan hacia el norte, ¿no? Entonces, una vez yo les decía como a algunos chicos, ¿por qué no dijo hagan sacrificios en el altar que está por ahí en la esquina o por acá, sino hacia el norte, ¿no? Porque el norte, pues tiene como algo especial, ¿no? Es uno de estos 4 puntos cardinales que de nuevo a nivel físico, pues es esta cruz que podemos hacer, pero a nivel cultural se va a empezar como a cargar eh, de ciertos como elementos que por sí mismo no tienen, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, pues ya tenemos aquí como esta cosa a partir de un simple movimiento que todo mundo puede ver. Si regresamos de nuevo a nuestra cruz de los puntos cardinales, tenemos que este movimiento básico que genera esta distinción básica que genera el movimiento del Sol, pues empieza a cargar como de ciertos elementos culturales. Si ya pensamos un poco en el cristianismo, tenemos que, por supuesto, el Sol o el lugar por donde nace el Sol se va a asociar con la luz, con lo bueno, con el bien, con Dios, después con el nacimiento de Cristo, por supuesto. De manera que en los altares de la Edad Media, esto lo dicen como algunos investigadores, los altares en la Edad Media que veían hacia el poniente usualmente eran dedicados a San Miguel, ¿no? Hoy que es día de San Miguel es un buen día para ejemplificar esto. ¿Por qué? Porque justamente San Miguel es como, bueno, primero San Miguel es como el Batman de los arcángeles, ¿no? San Miguel es como el segundo después de Dios. Y de hecho su nombre significa quién como Dios, ¿no? Algunas versiones que dicen que es el que es como Dios, ¿no? O sea, el que está ahí como.
De modo que tiene sentido que San Miguel esté puesto en el oriente, lugar por donde nace el sol, lugar por donde surge la luz, lugar asociado al bien, y esté viendo hacia occidente, ¿no? Hacia poniente. Lugar por donde se mete el sol, donde se asocia a a la muerte del sol, y de donde se supone que vienen los demonios. Hay una novela medieval que se llama El cementerio peligroso, que es de autor anónimo, y en el cementerio peligroso el personaje principal es Gawain, que es uno de estos caballeros de la mesa redonda, ¿no? De este ciclo artúrico, que no salen en las películas de Disney, por supuesto, porque ahí nada más sale Lancelot y aparte lo pintan muy tonto, ¿no? Pero en el cementerio peligroso lo que pasa es que pues Gawain se va a la aventura, como de costumbre, y tiene que llegar a un castillo, pero justamente llega al castillo cuando ya se metió el sol. Y pues toca la puerta del castillo y se asoma alguien y le dice, pues, ¿qué quieres? ¿No? Le dice, pues, vengo de viaje, necesito refugiarme, dame chance de pasar. Y le dice, no, no te puedo dar chance de pasar. Y le dice, ¿por qué no? Dice, porque ya se metió el sol y pues nada me garantiza que tú no seas un demonio. Porque cuando se mete el sol, pues salen los demonios, ¿no? O sea, está esta asociación entre que cuando se mete el sol, cuando muere el sol, es un momento, o sea, cuando muere la luz, cuando muere el bien, aunque sea temporalmente, surge las tinieblas, el mal, los demonios, los diablos en un sentido católico, cristiano, y entonces tiene como todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, la noche con los demonios, el día con, con lo bueno, como en las películas de vampiros, ¿no? Los vampiros no pueden ponerse a la luz del sol porque se queman, ¿no? Este, o sea, es una cosa como una asociación muy básica, una asociación arquetípica, quizá diría Jung, ¿no? Que parece que está ahí permeando el imaginario colectivo, pero que al final tiene este sustrato físico y observable, ¿no? Que, por ejemplo, también pasa esto en esta película de Robert Rodríguez, donde sale Quentin Tarantino y Salma Hayek, que se llama Del crepúsculo al amanecer, donde justamente se quedan o sea, la película está. O sea, parece que la hice yo cuando iba en la secundaria. Está chafa. Bueno, está chafa, pero está divertido. Porque estos llegan como a un bar de mala muerte en Ciudad Juárez, en El Paso. Y justamente cuando se hace de noche, pues todos se convierten en vampiros, ¿no? Resulta que era un bar así como donde salen vampiros. Y pues solo los logran como controlar cuando sale el sol y se queman solitos. O sea, es una cosa ahí. Que hasta en estas cuestiones como más populares, no sé cómo llamar. Este, pues, tienen como cierta repercusión, ¿no? Y seguramente, pues así se podrán imaginar como muchas otras cosas, ¿no? Si uno se pone a rascar en múltiples culturas, pues seguramente encontraremos esta asociación entre bien y mal, algún personaje asociado con el bien y algún personaje asociado con el mal, que curiosamente tendrán como esta correlación día-noche, ¿no? Luz, tinieblas. De nuevo, como a este nivel cristiano, y un poco más a nivel arquitectónico, por llamarlo de alguna manera, eh, podemos ver que el movimiento de los astros determina de alguna manera la orientación de las construcciones. Y estoy pensando propiamente en las iglesias. Esta es una vista de planta del Vaticano, de la Ciudad del Vaticano, en Roma, y está orientada correctamente, ¿no? De manera que el norte está arriba, el sur abajo, el oriente de este lado y el poniente del otro. De manera que lo que pasa con la Basílica de San Pedro en Roma es que la puerta está viendo hacia el oriente, ¿no? La basílica está orientada hacia el oriente, valga la redundancia, de manera que ve hacia el punto donde sale el sol. Ve al punto hacia donde sale simbólicamente lo que se identificará con Dios o con Cristo. Y es bien interesante, ¿no? Porque no es que, como en la iglesia que está aquí afuera, pues la hicieron como quedó la configuración de la colonia, sino que esta está como pensada y está dirigida como hacia cierto
como hacia cierto lugar, ¿no? Lo cual es pues bastante revelador, ¿no? Es como bien interesante. Parece que esto tiene un cierto toque de paganismo, ahí como extraño, porque como lo vamos a ver ahorita, es algo que se repite en algunas otras culturas. Aunque por supuesto no todas las iglesias están orientadas hacia el oriente, ¿no? O sea, no es que sea una regla que se cumpla en las edificaciones medievales, o ni mucho menos. Por ejemplo, la Basílica de San Pablo, que en Londres, en Inglaterra, pues está orientada hacia el otro lado. Si uno piensa en iglesias muy grandes, no sé, aquí en México, la Catedral Metropolitana está orientada hacia el sur, ¿no? La Basílica de Guadalupe está orientada hacia el sur. La nueva sí está orientada hacia el oriente, ¿no? Pero entonces es como curioso. Lo que sí pasa, o lo que sí pasaba al menos en la Nueva España, es que esta orientación no era gratuita, ¿no? Eh, sino que tenía como una cierta pervivencia y una cierta repetición. Cuando, no sé, ahora que ya pasaron 500 años de la conquista, cuando los españoles llegaron a la Nueva España, bueno, particularmente a Tenochtitlan, pues antes de llegar a Tenochtitlan pasaron por lo que era la península de lo que ahora es la Sierra de Santa Catarina, y en ese momento había 4 pueblos que en náhuatl tienen algún nombre. No me acuerdo cómo se dice pueblo en náhuatl, pero había como 4 pueblos importantes, ¿no? Que era Ixtapalapa, así en orden de aparición, Ixtapalapa, Culhuacán, Mexicalcingo y Huitzilopochtli. O no sé cómo se llamaba, pero los españoles no podían decir Huitzilopochtli y decían Huitzilopochtli, y de ahí evolucionó a Churubusco. El caso es que, como de costumbre, pues en estos pueblos pues se edificó una nueva población no hispana y se construyó una iglesia. Y esto es bien interesante porque hay 4 iglesias, que eso sí fue absolutamente casual, ¿no? Que hubiera 4 pueblos. Se pudieron haber agarrado un poquito más allá y llegar a Coyoacán o a Iztacalco, pero pues nos quedamos con estas 4. Lo interesante es que estas 4 iglesias están asociadas a los 4 evangelistas, que ahí tenemos otra vez el número 4, ¿no? De manera como persistente. En Iztapalapa está San Lucas, en Culhuacán está San Juan Evangelista, por supuesto, San Marcos en Mexicalcingo y San Mateo en Churubusco. Y lo interesante de estas iglesias es que, bueno, estas 3 existen todavía así como tal, todavía funcionan realmente, pero la de Culhuacán ya está en ruinas. Hay otra a un lado que pues es como más reciente. Lo interesante de estas iglesias primitivas es que todas están orientadas hacia un mismo lugar. Que si nosotros vemos la planta, bueno, esta era otra, ¿no? Que vamos a regresar sobre ello, que era curioso, ¿no? Que estuvieran asociados a los 4 evangelistas, que son justamente eh, estos símbolos, bueno, estos son los símbolos de los evangelistas que asociados a Cristo conforman lo que se llama el tetramorfos. Uh-huh. Cada uno de los evangelistas tiene un símbolo particular, que es San Juan Evangelista tiene el águila, San Marcos tiene un león, San Lucas tiene un toro y San Mateo tiene un ángel. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, hay como una doble explicación de eso. Lo interesante de esto es que si nosotros vemos, lo viéramos en un plano de planta, o sea, visto desde arriba, o visto en Google Maps como está aquí, nos podremos dar cuenta que las 4 iglesias responden a una orientación particular. A diferencia de la Basílica de San Pedro, que está orientada hacia el oriente y que está planita, así como alineada con el ecuador, pues estas están alineadas eh, hacia el poniente, ¿no? Porque, bueno, sé que no se ve muy bien aquí porque no todas tienen cúpula, pero esta sí. San Marcos tiene cúpula y la parte larga es como la nave, de manera que la entrada apunta hacia el poniente. En San Lucas también apunta hacia el poniente. Como les decía, la de Culhuacán ya no existe, pero es esta franja que se ve aquí junto al panteón. Y esta franja, la que está pegada aquí a las tumbas de inicio, es la puerta, de manera que también está apuntando hacia el poniente.
y San Mateo en Churubusco también, que es la más pequeña. Y esto es bien interesante porque les decía que no era gratuito, ¿no? Tenemos esta idea de que las iglesias están orientadas de acuerdo con el movimiento del sol y con lo que implica este movimiento del sol, ¿no? San Pedro en el Vaticano está orientado hacia el lugar donde nace el sol, el lugar donde surge Cristo simbólicamente, etcétera, pero esto están al revés, ¿no? Parece que pasa algo extraño. Y tiene cierto sentido, y algunos autores dicen, pues esto pasa así porque estamos a un nivel simbólico también. Por supuesto, los indígenas de la Nueva España eran paganos, de manera que la manera en la que ellos entraban en el templo representa un camino simbólico de las tinieblas del paganismo a la luz del cristianismo. Por eso la puerta está más pegada hacia el poniente, porque los indígenas estaban más pegados a las tinieblas del diablo, de modo que cuando entraban y caminaban hacia el altar, lo que estaban haciendo era este recorrido simbólico de las tinieblas hacia la luz, ¿no? Del mal hacia el bien, de la oscuridad hacia la luz. Entonces tenemos aquí algo que es como bien interesante porque no se deja al azar esta configuración de las iglesias, sino que tiene como un porqué, ¿no? Y tiene un porqué con un trasfondo religioso, con un trasfondo quizá y filosófico, pero que también responde a un movimiento observacional bien básico, ¿no? Por dónde sale y por dónde se mete el sol. Lo interesante aquí son dos cosas. Primero, que están como inclinaditas, ¿no? O sea, no están alineadas como en Roma, sino que están así de ladito. Ahorita vamos a ver qué cosa tendrá que ver esto. Y la otra es que, pues como los pueblos, las ciudades se organizaban en torno a las iglesias, pues la traza de la iglesia acabó determinando la traza de las calles de tal o cual ciudad, ¿no? Por ejemplo, esta calle, esta avenida que es Eje 8, pues está paralela al trazo que tiene eh, la iglesia, ¿no? Lo mismo con esto de acá que es paralelo a Río Churubusco, pues está igual, ¿no? Esto de aquí que no tiene una calle paralela está así. De manera que la iglesia pues acaba conformando pues las casas. Si alguien vive cerca de alguna de estas iglesias antiguas, seguramente tendrá como esto, ¿no? Y lo interesante es que esto no solamente pasa en estas 4 iglesias, ¿no? Si uno ve algunas otras, por ejemplo, esta es Azcapotzalco, en el norte de la ciudad, y Cuautitlán, ya en el Estado de México, pues las dos tienen más o menos la misma inclinación, ¿no? Y acaban determinando también la traza de la ciudad. Aquí se ve en Cuautitlán una iglesia más vieja, que igual ya no tiene techo como Culhuacán, e igualmente está orientada hacia ese punto, ¿no? Y aquí se nota más porque la torre, el, el domo, la cúpula, está como de este lado, de manera que la nave, que es la parte larga, pues está apuntando hacia el poniente, ¿no? Y bueno, aquí se nota esta otra cosa que les comentaba en algún momento. Bueno, creo que esto no se los había comentado, pero las iglesias católicas antiguas tienen una planta en forma de cruz latina, que pues es la cruz que todos conocemos, ¿no? Que tiene como el palo, bueno, no sé cómo se dice, como un extremo más largo y los brazos más cortitos. Las iglesias ortodoxas usualmente tienen una planta en cruz griega, que es como la de la Cruz Roja, ¿no? Donde los dos brazos son del mismo tamaño. Y eso era interesante porque normalmente la cúpula está sostenida, o sea, la cúpula es el entrecruce de estas dos naves y está sostenida por 4 pilares, ¿no? Que a nivel simbólico, filosófico incluso, estos 4 pilares simbolizan a los 4 evangelistas, pero también a los 4 elementos del mundo material que están por debajo del mundo celeste, que como bien hemos visto con Aristóteles, es circular, como las cúpulas, ¿no? Que las cúpulas son circulares. Entonces aquí tenemos también ya a nivel arquitectónico un nivel simbólico,
pues más profundo, ¿no? Porque pues básicamente las iglesias pudieron haber sido así como de un techo de dos aguas, pero pues no, tienen esta cúpula, ¿no? Entonces se van ahí eh, como metiendo como muchas cosas. Y esto pasa igual con muchas otras iglesias. Seguramente si se ponen a rascar por ahí en iglesias de Ixtapaluca, de Chalco, no sé, en otros estados, la Catedral de Mérida está orientada así. eh, Me parece que también la Catedral de Bogotá en Colombia está así. No sé, tiene como cierto sentido que en todos estos países que fueron provincias de la Nueva España, pues esté esta configuración ahí, ¿no? Es una cosa como bien, bien interesante, determinada de nuevo por una cuestión física, como el movimiento del Sol, que se fue cargando de otras cosas, ¿no? O sea, en Coyoacán, la iglesia dedicada a San Juan Bautista, igual, ¿no? O sea, seguramente todos hemos ido a Coyoacán a comer un helado o a cualquier cosa, a tomar unas cervezas por acá, y hemos pasado por acá que pues está orientado hacia el poniente, y lo mismo que en Tlalpan, y lo mismo que quizá en muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, este punto de referencia puede variar en algunas otras culturas, ¿no? No sé, pienso por ejemplo en el Islam, donde los musulmanes tienen que hacer oración 5 veces al día, apuntando en un punto específico que es la Meca, que es más bien un punto colocado en la tierra, ¿no? Como un punto terrenal, que no estoy seguro de si consideren como el centro del universo, pero ahí está, ¿no? Entonces su punto de referencia sería más bien ahí. De manera que no tendremos como esta configuración, sino visto como a nivel macro, veríamos todo así como agujitas, así. Que si ustedes han visto videos de la Meca en Arabia Saudita y de la Kaaba, que es este templo eh, cúbico que está en el centro, donde se supone que hay una piedra que el mismo Abraham dejó ahí, pues se darán cuenta que los visitantes a la Meca pues le dan vueltas a la Kaaba, ¿no? Giran como en torno a la Kaaba. Ese es como su punto de referencia. Entonces, bueno, todo esto para decir esta cosa del movimiento de los astros. No sé si hasta acá haya como alguna pregunta, alguna cosa que quede por ahí. ¿No? Bueno, por acá empezó a llover y se empieza a escuchar mucho ruido. Espero que no. Bueno, primero que no nos quite como audibilidad y después que no se vaya la luz. Pero bueno, tenemos esta cosa del movimiento del Sol, que ya por sí mismo da como estas cosas, ¿no? Ya es como muy representativo. Sin embargo, el movimiento del Sol alrededor de la Tierra, entre comillas, a lo largo de un año es más complejo de lo que parece. O sea, evidentemente el Sol siempre sale por un lugar y siempre se mete por el otro, pero hay variaciones en ese movimiento. Si nosotros nos pusiéramos a ver el Sol a lo largo del año, veríamos que hay un cierto movimiento que se da, por supuesto, en este recorrido que el Sol hace por las casas del zodiaco. La clase pasada les decía que hoy vamos a platicar un poquito de esta cosa de qué significa el hecho de que yo sea de tal o cual signo del zodiaco, ¿no? O sea, qué significa que yo sea Cáncer, o qué significa que yo sea Capricornio, porque estoy seguro que todos ustedes saben de qué signo del zodiaco son, ¿no? La respuesta rápida es que cuando ustedes nacieron, hagan de cuenta que, no sé, alguien nació hoy, que es 29 de septiembre, eh, en ese momento, cuando el sol sale por el horizonte, sale por la casa de Libra, ¿no? O sea, entre el 21 de septiembre y el 21 de octubre, más o menos, en el amanecer, el sol sale por la casa de Libra, es decir, sale junto con la constelación de Libra. O sea, en el cielo todo se mueve junto, ¿no? La constelación de Libra y el sol. Y el sol acompaña esta constelación durante un mes. Cuando se cumple ese mes, pues ya no sale por Libra, sino sale por Escorpio, y un mes después sale por Sagitario, etcétera, ¿no? De manera que si yo nací el 23 de marzo, pues soy Aries, porque el sol sale al amanecer por Aries, ¿no?
Y bueno, me remito a Aries porque Aries, o sea, si nosotros dijéramos cuál es el primer signo del zodiaco o por dónde empezamos a contar los signos del zodiaco, lo empezamos a contar por Aries, ¿no? Que es eh, que empieza el 21 de marzo, que no coincide con nuestro año civil, que empieza el 1 de enero, sino que hay aquí una cuestión cosmológica un poco más compleja, ¿no? Entonces, este movimiento del Sol es como particularmente interesante porque lo que sucede el 21 de marzo, que además el 21 de marzo marca el equinoccio de primavera, lo que sucede ese día es que si nosotros nos paráramos y nos pusiéramos a ver al horizonte, al amanecer, veríamos que el Sol sale por la mitad, por así decirlo, ¿no? Sale por la mitad y se mete por la otra mitad. Bueno, eso también puede ser un poco más complejo. En ese momento inicia el signo de Aries. Estamos en el equinoccio de primavera, lo cual significa, como su nombre lo dice, que la duración de las noches es igual a la duración de los días, ¿no? Tenemos la misma cantidad de luz que de oscuridad. Y comienza, por supuesto, la primavera, ¿no? O sea, ese día es la primavera. Entonces, que coincide con el natalicio de Benito Juárez y pues todos nos vestimos de algún animal en la primaria, seguramente. Lo interesante de todo esto es que si nosotros siguiéramos viendo el movimiento del Sol a lo largo del año, veríamos que ya no sale por el mismo punto, sino que el 22 de marzo, el 23 va saliendo un poco más al norte. Ajá. Y si nosotros fuéramos haciendo un registro, veríamos que sale cada vez más al norte, hasta que llega un punto en el que se detiene. Ya no llega más allá de ese punto, y ese punto es alcanzado por el Sol el 21 de junio, más o menos, y estamos aquí en un punto importante que es el solsticio. Eso pasa 3 meses después que el primer punto, y para eso hemos recorrido también 3 signos del zodiaco y nos encontramos ya en el signo de Cáncer, ¿no? Estamos aquí en el solsticio de verano y en un punto bien importante que es el trópico de Cáncer. Que como su nombre lo dice, es un punto donde el Sol ya no puede seguir, se detiene, de ahí el nombre de solsticio, y después de ahí da la vuelta, de ahí el nombre de trópico, ¿no? Da la vuelta y empieza a regresar. Cuando empieza a regresar el Sol, después progresivamente va saliendo cada vez más al sur, hasta que regresa al mismo punto por el que empezamos, ¿no? Al centro del Ecuador. Y entonces en ese punto estamos en otro equinoccio, pero este ya es un equinoccio de otoño. Una cosa que no les dije ahorita, perdón, ya me dio mucho calor. Una cosa que no les dije ahorita es que algo que pasa en el solsticio, cuando estamos en el trópico de Cáncer, es que en ese momento los días duran más que las noches. Seguramente esto también lo aprendimos en las clases de la primaria, ¿no? En geografía. Pero igual, seguramente como yo pasaron de noche. En ese momento el sol, la luz, le gana a las tinieblas, ¿no? Los días duran más que la noche. Entonces, este punto que de nuevo es como aparentemente tan inocente y que tenemos a un nivel físico, después se va a empezar a cargar como de otros significados. Cuando el Sol, después de chocar con ese punto, empieza a regresar hasta el otro equinoccio, que sucede el 21 de septiembre, o sea, eso pasó la semana pasada. En realidad no fue el 21, fue el 22, porque siempre hay como variaciones de 1 o 2 días. Pues regresamos a este punto, ¿no? Regresamos a otro equinoccio. Los días y las noches duran lo mismo y empezamos otra estación que es el otoño, y a partir de ahí el Sol se sigue moviendo, ¿no? De manera que 3 meses después llega a otro punto del que ya no puede pasar, que es otro trópico. Para ese momento,
el Sol ya sale por Capricornio, de manera que de ahí el nombre de trópico de Capricornio. Estamos en otro solsticio y empieza el invierno, por supuesto, ¿no? Y después de eso, el Sol empieza a salir progresivamente más al norte hasta que regresa de nuevo al mismo punto por el que salió. Y tendríamos una especie como de ciclo que nos va llevando como de lo mismo a lo mismo. Lo interesante de todo esto es que tenemos de nuevo esta cosa, ¿no? De que el Sol, que es uno de estos astros, se mueve de manera circular eh, y además tiene 4 momentos bien específicos, ¿no? Y estos 4 momentos bien específicos están marcados por una constelación del zodiaco y no son constelaciones cualquiera, sino son constelaciones representativas, ¿no? Tenemos, por supuesto, Aries y Libra en los equinoccios, donde la luz es igual que las tinieblas, pero tenemos Cáncer y Capricornio en los solsticios, que son 2 signos que ya han aparecido en Macrobio, ¿no? Sobre todo cuando habla de las puertas por las que entran las almas. Eso es como bien interesante. Eh, Les decía que cuando estamos en el trópico de Cáncer, los días duran más que las noches, pero a partir de ese momento los días van a empezar a durar menos que las noches por este movimiento de regreso. Y cuando estamos en el trópico de Capricornio, los días duran menos que las noches, pero a partir de ese momento los días van a empezar a ser más largos. Es bien interesante que tomando en cuenta esta idea de que el alma cae desde algún lugar del cielo y entra en este mundo por la puerta de Cáncer, que además es llamada puerta de los dioses. Digo, es interesante que se relacione por eso, porque justamente Cáncer parece ser la puerta donde hay más luz, donde el día, donde la luz gobierna sobre las tinieblas, pero también es cierto que a partir de ese momento, como ya les dije, va perdiendo como algo, ¿no? Y por eso se llama la puerta de los hombres, porque el alma entra por la puerta de Cáncer, por el momento donde es más luminoso, pero a partir de ahí va a empezar a perder algo de su luminosidad. Porque justamente el alma que cae de un lugar superior pierde algo de su luminosidad cuando se encarna en un cuerpo humano. Y lo mismo sucede en el trópico de Capricornio, en la puerta de los dioses, pero de manera inversa, ¿no? Porque ahí los días duran poquito, las tinieblas le ganan a la luz, pero a partir de ese momento la luz le va a ganar a las tinieblas. De manera que el alma que está encarnada o que estuvo encarnada una vez que cruza la puerta de salida, que es Capricornio, va ganando poco a poco en esta luminosidad, ¿no? De nuevo, Macrobio no dice entran por la puerta de Géminis y Tauro o entran por Aries y por Libra, que también son importantes, ni mucho menos por la Osa Mayor y la Osa Menor o la Cruz o los Tres Reyes Magos, sino por Cáncer y Capricornio, ¿no? Porque ya están cargadas como de este simbolismo filosófico, religioso, astrológico, pero que a final de cuentas tiene un sustrato físico, ¿no? O sea, un sustrato que se puede ver. Entonces, si nosotros viéramos esto como de manera como más esquemática, podremos ver algo así. Son imágenes de un observatorio que están en Perú, me parece, en donde lo que hicieron fue marcar en esta colina los puntos por donde sale el sol. En un observatorio, por supuesto, siempre es bien importante el lugar del observador, ¿no? Tenemos de nuevo como este lugar del que no nos podemos zafar y es desde donde a mí se me aparecen las cosas, ¿no? Desde donde yo veo las cosas de cierta manera. De modo que si yo me pongo en el lugar del observador, aquí en este puntito, veré que en el solsticio de junio el sol sale muy al norte, como está marcado acá, mientras que en el solsticio de invierno, en diciembre, eh, pues el sol sale como muy allá, ¿no? Que estos son como bonitos, pero si lo vemos en una fotografía, si nosotros tomáramos una fotografía el 21 de diciembre y el 21 de junio, que son estos días opuestos, pues veríamos esto.
En diciembre, en el trópico de Capricornio, el Sol está más al sur, mientras que en junio, en el trópico de Cáncer, el Sol está más al norte. Y les decía que estas dos líneas son dos líneas que están en el cielo, porque son dos líneas que marcaría el Sol en su movimiento por el cielo, ¿no? No son líneas propiamente en la Tierra, pero estas dos líneas que están como en esta Tierra, que quedamos que era como una especie de cebolla, se acaban proyectando hacia el centro de la Tierra, de manera que aunque no estén realmente en la Tierra como tal, acabaron como en los mapas. De ahí que nosotros podamos decir que, de nuevo, ¿no? Como les decía, por México atraviesa el trópico de Cáncer y por Sudamérica atravesará el trópico de Capricornio. Todo de nuevo eh, con esta cuestión observacional, ¿no? Eh, por supuesto, el horizonte o el medio estaría como aquí a la mitad de estos montecitos y es hacia donde estaría orientado la Basílica de San Pedro, ¿no? Justamente así, paralelo al Ecuador. Sin embargo, las iglesias que nosotros vimos están orientadas así como de ladito, ¿no? Lo cual tiene que ver justamente con este movimiento del Sol, ¿no? Apuntan como eh, en este en esta franja en la que se mueve el Sol. Lo interesante de todo esto, que parece que es así como aislado y cuestión más bien de clase, es que tiene que ver con las zonas de la Tierra. Esta es otra imagen, bueno, esto es Chichén Itzá, que Chichén Itzá es particularmente famoso porque el 21 de marzo, en el equinoccio de primavera, parece que Kukulcán baja por la escalinata y desciende desde el cielo a la tierra, ¿no? Y entonces es una cosa de la que todo el mundo se maravilla, que básicamente lo que hace es aprovechar el momento por el que nace el sol en determinado punto, que es el equinoccio, para provocar como estas sombras, ¿no? Porque justamente lo que podemos ver aquí de nuevo es que Chichén Itzá está de ladito, y está de ladito de la misma manera que están las iglesias que nosotros hemos visto, ¿no? O sea, no están así como hacia el horizonte, perdón, hacia el oriente, sino están como de ladito. De manera que cuando el sol se mete en el equinoccio, que se mete por la mitad, pues proyecta la sombra que acaba como en las escaleras y genera como esto, ¿no? Lo cual habla, por supuesto, de un gran conocimiento del movimiento de los astros que tenían los mayas, ¿no? Y este movimiento del Sol no es otra cosa más que esto que ya nos ha hablado Macrobio. ¿Se acuerdan que Macrobio nos decía, pues hay 5 zonas en la Tierra, el 5 es un número perfecto porque engloba todo, y la zona que está en el inter, que es llamada zona intertropical, justamente está delimitada por estos dos trópicos, ¿no? Por el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, que responden justamente a los puntos de los cuales no se sale el Sol. El Sol siempre sale entre esta franja, de manera que en la Tierra, proyectado en la Tierra, esta franja sea la franja que más calor recibe. Por eso es una zona tórrida y calurosa, intertropical. O sea, incluso el nombre de tropical está cargado ya de muchas cuestiones culturales, ¿no? O sea, piensen en un término como música tropical. O sea, o sea, no sé, me imagino como cumbia, salsa, vallenato, cualquier cosa de esas, asociada con una zona de la Tierra, ¿no? O sea, que está delimitada o sea, no físicamente por una barrera que esté ahí, por una raya real, sino por este movimiento del Sol. Y este movimiento del Sol que hace se hace por esta franja intertropical, y es bien interesante porque como está acá, que no sé si se alcanza a ver, está delimitada por una franja que tiene 23 grados de inclinación, ¿no? Que no es otra cosa sino la inclinación natural que tiene la Tierra. Los medievales dirían que eso resulta del movimiento del Sol por la zona intertropical, pero nosotros en otra imagen del mundo, sabemos que más bien eso tiene que ver con la inclinación de la Tierra, ¿no? Que justamente son 23 grados.
O sea, si nosotros pusiéramos un compás aquí, podríamos medir 23 grados, ¿no? Igual hacia acá abajo. Que tiene que ver un poco de nuevo con estas clases de geografía. Y que de nuevo tiene que ver con esta idea de que pues ya los medievales, pues no, bueno, evidentemente no todos, ¿no? Pero como estos sabios medievales consideraban que la Tierra era esférica porque en general el universo era esférica, ¿no? De manera que ya después esto pasado un poco a cuestiones cartográficas y a cuestiones geográficas más modernas, derivó en estas cuestiones de los meridianos y los paralelos, ¿no? Que básicamente si nuestro mundo es una esfera, pues puede dividirse en grados. De manera que tendríamos que tomar un punto de referencia y a partir de ahí como marcar los grados. En esta como relación norte-sur, evidentemente el punto de referencia sería la mitad, que es el ecuador. Y si nosotros vemos aquí, este ecuador de aquí a acá es pues básicamente un círculo, ¿no? Pero lo que va del ecuador al polo norte es como un cuarto de círculo. Por supuesto, todos sabemos que un círculo tiene 360 grados, pero un cuarto de círculo tiene 90 grados. De manera que del ecuador hacia acá, hacia el polo norte, contamos 90 grados, lo cual garantiza que cada grado mida lo mismo, independientemente de dónde está, si está cerca del polo o si está cerca del ecuador. En términos como de distancia, un grado mide más o menos 111 kilómetros. Entonces, del Ecuador al Polo Norte hay 90 grados, del Ecuador al Polo Sur hay 90 grados. Y esto marca las latitudes, pero también tenemos las longitudes, que es como el alrededor, ¿no? Como si yo me midiera la cintura y tomara un punto de referencia que sería mi ombligo, que por cuestiones convencionales es el meridiano de Greenwich, que está en Inglaterra, y a partir de ahí se cuentan 180 grados hacia el otro lado y 180 grados hacia el otro, ¿no? Lo que nos interesa ahorita son más bien las latitudes, porque nosotros sabemos que la Tierra está inclinada a 23 grados, ajá, lo cual marca justamente esta zona intertropical, ¿no? O sea, esta línea que está aquí, y eso nos da estas dos líneas que son justamente el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, ¿no? Porque como les decía, justamente de aquí a acá, bueno, este no está a escala, ¿no? Está más bonito este. Del Ecuador al trópico de Cáncer hay 23 grados, más o menos. Y del Ecuador al trópico de Capricornio hay 23 grados. Eso ya marca como estas dos primeras franjas. Pero se acuerdan que también Macrobio dice, pues es que hay dos franjas arriba, que son la zona polar, ártica y la antártica. ¿Y de dónde salen esos círculos? Si hasta ahí no llega el sol, pues salen también de esta inclinación, porque como se ve aquí en esta otra imagen, debido a esta inclinación, no siempre la luz llega de la misma manera, ¿no? De modo que por esta inclinación, si nosotros pusiéramos una pelota junto a o sea, ¿cómo se llaman estas cosas? Un globo terráqueo junto a la luz y lo inclináramos los 23 grados, pues veríamos que da como esta cosa, ¿no? Y hay un punto en el que la luz ya no pasa en algún momento y en el que la oscuridad ya no pasa en algún otro, que en el norte y en el sur determina los círculos polares y que también está determinada por esta inclinación y por lo mismo también tiene 23 grados, ¿no? De manera que si nosotros contáramos del Ecuador hacia el trópico, tendríamos 23 grados, que eso multiplicado por 111 kilómetros deben ser como, no sé, como 200 y tantos, no, como 2000 y tantos kilómetros, ¿no? O ya me perdí. Sí, como 2000 y tantos kilómetros. Y si nosotros contáramos del polo hacia el círculo polar, pues tendríamos la misma distancia, ¿no? Entonces, estas rayas en la Tierra, estas zonas de la Tierra de las que habla Macrobio
y que son muy importantes porque responden al número 5, porque el 5 es maravilloso y no sé qué, a final de cuentas también tienen un origen físico, ¿no? Y un origen solar, un origen del movimiento del Sol. Entonces es como bien interesante esto, ¿no? Bueno, y más allá este, de esta recuperación de las clases de geografía, me interesa hablar un poco como de esta franja intertropical, o sea, que es lo que determina por dónde se mueve el Sol, porque justamente les había dicho que hay muchas constelaciones en el cielo, pero hay 12 que son particularmente importantes, porque justamente son las constelaciones del zodiaco. Y las constelaciones del zodiaco están en una franja que es por la que se mueve el Sol en esta zona intertropical, que se llama la eclíptica. Entonces el Sol se mueve por esas constelaciones y por eso esas constelaciones y no otras son fundamentales. Si nosotros hiciéramos como un resumen básicamente de todo lo que hemos dicho, tendríamos como esto, ¿no? Bueno, evidentemente esto es un modelo que nosotros veríamos sabiendo que hay esta inclinación del mundo, y por esta inclinación pues el Sol se va moviendo en esta franja intertropical, aunque nosotros sabemos que más bien es la Tierra la que se mueve, pero este bamboleo, por esta inclinación que tiene la Tierra, pues genera las estaciones, los equinoccios, que haya más o menos luz, y esto posteriormente se va cargando de significaciones. Si nosotros lo viéramos a nivel del cielo, lo que veríamos sería esto, ¿no? Que el Sol en este bamboleo va pasando por estas casas, ¿no? O sea, no pasa así como recto en el cielo, sino que por este bamboleo va moviéndose por estas casas del cielo. Entonces, es bien interesante porque ya les había contado, ¿no? Que el Sol se acaba identificando, pues básicamente con todas las divinidades en todas las religiones, y el cristianismo no es ninguna excepción. Y entonces, en el video que les dejé en Facebook, en Classroom, pues medio conspiranoico y medio loco, pero lo que hacen es justamente decir, eh, pues el cristianismo retoma esto y no es casual que nosotros celebremos Navidad el 25 de diciembre, que es un momento que está muy cercano al solsticio de invierno, ¿no? Ese momento donde las tinieblas parece que le van a ganar a la luz, pero llega un punto en el que el sol se detiene entre el 21 y el 22 de diciembre, y a partir de ahí empieza a ganar terreno la luz. A partir de ahí nace o renace el sol, a partir de ahí nace Cristo, ¿no? Nace la luz, etcétera. Y de nuevo, no es casual que sea por esas fechas, o sea, 3 días después nosotros celebramos Navidad. Y el cristianismo tiene otra fecha particularmente importante, porque si recuerdan los evangelios, hay otro personaje que es el que va a anunciar a Cristo, que es San Juan Bautista. San Juan Bautista, que es primo de Jesús, nace antes, empieza su ministerio antes, se dedica a bautizar a la gente, pero dice, yo no soy el elegido, sino soy el que está anunciando al elegido. Y entonces, en esta configuración calendárica, la fiesta de San Juan es algo así como el 24 de junio, que casualmente, y digo casualmente porque no debe ser nada casual, es en el otro equinoccio, ¿no? Es en el otro solsticio, en el solsticio de verano, donde estamos en el trópico de Cáncer. O sea, de nuevo tenemos como estos dos puntos fundamentales, Cáncer y Capricornio. Aquí a nivel cristiano tenemos a Juan Bautista y Cristo. A nivel pagano tenemos la puerta de los dioses y los hombres. Entonces son puntos ahí que se van a repetir como de manera constante. Y si nosotros buscamos en muchas culturas del mundo, seguramente esos dos momentos específicos, 21 de diciembre y 21 de junio, van a estar asociadas con fiestas bien específicas, ¿no? Digo, no es algo que yo haya hecho, pero seguramente si rastreamos ahí como no sé, en las festividades chinas o en el calendario chino, japonés o hindú, esos dos momentos tendrán como algo
como algo específico, como incluso lo tendrían entre los romanos, entre los griegos, entre los mayas, entre los aztecas, etcétera, ¿no? Entonces, eso es bien interesante. De nuevo, algo que pasa en el cielo y que por sí mismo no tiene ninguna carga cultural, que es un simple fenómeno que pasa, se va a empezar a cargar como de muchas otras cosas, ¿no? Y a nivel cristiano, por supuesto, eh, no es como la excepción. Esta es una pintura en una iglesia de Bulgaria. En Bulgaria son ortodoxos, son cristianos ortodoxos, pero por supuesto Cristo es el punto central. Y aquí está asociado, por supuesto, con el sol y asociado con los 12 signos del zodiaco, ¿no? Aquí podemos ver la división que hay entre, pues primero entre los solsticios y los equinoccios, ¿no? Aunque no estoy seguro si se da aquí, estoy perdido. Piscis, luego aquí parece que hay un burro, luego, este debe ser Aries, ¿no? O sea, este que parece un burro es Aries, es el carnero, este es Tauro, este es Géminis, y entonces aquí tendríamos el equinoccio de primavera, aquí tendríamos el equinoccio de otoño, y acá tendríamos los solsticios, ¿no? Que justamente el solsticio está marcado por Cáncer, y este otro solsticio por Capricornio, y evidentemente tendremos las estaciones, ¿no? Primavera, verano, otoño e invierno, que aquí ya tiene como una asociación más bien con los colores, ¿no? Que después es otra carga muy fuerte que van adquiriendo como los colores. O sea, los colores son, el verde es verde, o así lo vemos nosotros, el amarillo, etcétera, pero aquí se van asociando con otras cosas, ¿no? La primavera es verde porque florecen ahí las plantas, las verduras, lo que sea, los árboles. El verano es amarillo porque es cálido. Psicológicamente el color amarillo es cálido. El otoño es así como más rosita, como más cafezoso, porque es cuando los árboles se ponen de ese color, y el invierno es blanco por la nieve, ¿no? Entonces, eso es bien interesante porque aquí ya estamos a otro nivel simbólico, a otro nivel que va adquiriendo como otros matices culturales que de nuevo, ¿no? Suceden, ahí están, pero que se van asociando con otras cosas. ¿Por qué el blanco se asocia con el invierno y no con la primavera? Pues porque es una cosa que yo puedo, bueno, seguramente yo no, porque vivimos en la Ciudad de México, pero si viviéramos en Chihuahua, sí, ¿no? O sea, cuando es invierno nieva, se pone blanco todo, hace mucho frío, y entonces ahí yo asociaré con ciertas cosas. Igual, ¿no? Si vivo en Chihuahua y es verano, pues seguramente habrá muchísimo calor. Y es algo que se nota, esto es bien interesante, es algo que se nota si uno se aleja del Ecuador y sobrepasa sobre todo los trópicos. Porque si uno está en la zona intertropical no se nota tanto. O sea, la Ciudad de México que nosotros estamos en esta zona intertropical, las estaciones sí se notan, pero no se notan a nivel que se notarían en Monterrey, por ejemplo. A nivel que se notarían en Buenos Aires, donde, no sé, en Italia, Alemania, en estas zonas más al norte, pues donde las estaciones sí están bien marcadas y bien delimitadas y hay asociaciones como bien claras, ¿no? Y la otra es que evidentemente esta asociación astrológica de los 12 signos, pues tiene su correlativo con los 12 apóstoles. No es por nada que sean 12. Esta es otra que es una representación de Cristo Apolo y los signos del zodiaco, que es básicamente como lo mismo, ¿no? Tenemos el Cristo, el Sol, Apolo, que va acompañando en su movimiento anual a los signos del zodiaco y pasa un mes en la casa de cada uno, ¿no? Y esta otra, que me parece que de esta no tengo la referencia, donde tenemos básicamente lo mismo, ¿no? Cristo en el centro, rodeado como de los 12 apóstoles, los 12 signos del zodiaco, lo cual habla como de esta influencia astrológica, astronómica, observacional, en una cosa que parece que no tiene que ver con la astrología, como lo es el cristianismo, ¿no? Como lo sería cualquier religión, como lo sería incluso nuestra propia vida.
Y entonces esto ya nos habla de nuevo o hace que tenga sentido, porque Macrobio en este capítulo 12 del primer libro del comentario del sueño de Escipión dice, las almas entran por la puerta de Cáncer y salen por la puerta de Capricornio. Que es algo que les digo que va a retomar también Ficino, es algo que menciona Bruno por ahí en algún momento, y que tiene un porqué, ¿no? Tiene un trasfondo físico que está ahí. Hace rato les había enseñado como las iglesias y cómo cada una está asociada con uno de los evangelistas. Y es como bien interesante porque hay una explicación que dice que incluso el tetramorfos tiene que ver con los solsticios y los equinoccios. Porque nosotros acá vemos en esta otra franja que los solsticios y los equinoccios pues tienen sus 4 puntitos, ¿no? Cáncer, Capricornio, no Cáncer, ¿qué es? Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. El punto es que, bueno, de nuevo todo es más complejo de lo que parece al principio, ¿no? Les decía que si yo nací el 29 de septiembre, pues yo voy a decir que soy Libra, ¿no? Así como este meme, ¿no? Donde dice, la UNAM fue fundada el 22 de septiembre de 1910. Y sale de la Rosa de Guadalupe diciendo que si la UNAM es Virgo, ¿no? Y dice, Virgo, la UNAM es Virgo. Bueno, lo cual podría cuestionarse de 2 maneras. La primera porque usualmente el equinoccio no es siempre el mismo día, sino varía entre el 21 y el 23. Entonces, para saber si la UNAM es Virgo, tendremos que ver exactamente cuándo fue el equinoccio en 1910 para decir si sí fue Virgo o era Libra, ¿no? Pero bueno, ese no era el punto. El punto es que hay una cosa más compleja todavía que tiene que ver con esta cosa que desde Cicerón se llama el gran año, que es este momento donde todos los astros se vuelven a alinear y vuelven a estar en el mismo punto en el que estuvieron en un principio, ¿no? Donde se vuelven a ver igual, y que es una cosa que sucede cada 25,000, 26,000 años, así que nunca lo vamos a ver. Lo interesante de todo esto es que yo les había dicho que el 21 de marzo el Sol sale por la casa de Aries, en teoría, porque eso sucedía hace 4,000, 5,000 años. Ahorita ya no sucede eso. Si nosotros realmente nos pusiéramos a ver por dónde sale el Sol el 21 de marzo, ya no sale por Aries, sino sale por un signo atrás. A ver, ¿cuál es el signo atrás de Aries? Tauro. O sea, antes salía por Tauro y antes lo hacía por, no, no es cierto, al revés, porque es precesión. Antes salía por Piscis y antes lo hacía por Acuario y antes lo hacía por Capricornio. Lo cual tiene que ver de nuevo con esta inclinación que tiene la Tierra por este movimiento, pero desde un punto de vista geocéntrico, lo que parecía es que más bien que el Sol se iba regresando cada año un poquito en la casa. Entonces no salía exactamente por la casa de Aries. Bueno, sí, hace 4,000 años salía por la casa de Aries el 21 de marzo, pero debido a esta precesión de los equinoccios, que el Sol se va yendo para atrás, si nosotros viéramos por dónde sale el Sol el 21 de marzo del año que viene, en realidad lo hace por Piscis. O sea, lo hace por otro lado, ¿no? O sea, ya no es por Aries. O lo debe hacer como por algún otro punto. Ya, no estoy seguro, pero en realidad ya no sucede eso. De manera que si yo nací el 29 de septiembre, pues no sería Libra. Atendiendo a cómo son las cosas en la realidad, yo ya no sería Libra, pues porque el Sol no estaría saliendo en ese momento por la casa de Libra, ¿no? Estaría saliendo por algún otro momento. Y esto es bien interesante porque parece que toda la astrología está montada sobre esta fotografía de cómo era el cielo hace 5,000 o 6,000 años con los babilonios, que es cuando se instauró más o menos esto.
Entonces, esto podría ser una especie de objeción a la astrología, por ejemplo, porque es más complejo de lo que parece. Y yo les decía la clase pasada, ¿no? Cuando alguien me preguntaba qué pensaba como del esoterismo y estas cosas, pues es algo que tiene un trasfondo, pero también es algo con lo que, o de lo que nos hemos quedado a veces solamente con el cascaroncito, cuando es bastante como más complicado. El punto es de esta cosa que se llama precesión de los equinoccios, es que en cada equinoccio, con el paso del año, de los años, el sol va saliendo un poquito más atrás, ¿no? Entonces ya no sale por Aries, sino que sale, habíamos quedado ay, me perdí, por Piscis y luego por Acuario, de manera que después de 25,000 años vuelve a salir por Aries el 21 de marzo. Y eso es lo que Platón, y eso es lo que Cicerón, y eso es lo que Macrobio llaman el gran año, ¿no? Este ciclo que ya no es de un astro o de dos o de siete, sino de todos, que se completa, ¿no? Este ciclo que parte de un punto y llega como a otro. Lo cual nos habla de nuevo como de este movimiento circular de los astros. Ya para ir cerrando y nada más como para este dato cultural, esta asociación que se hace con el tetramorfos, en donde cada evangelista tiene un símbolo, les decía yo que tiene como dos explicaciones, ¿no? Una, por supuesto, es una explicación bíblica, en donde está basada en el Apocalipsis, en el capítulo 4, versículos 1 a 19, pero también en la visión de Ezequiel. Eh, Juan, en el Apocalipsis, lo que hace, bueno, Juan se la pasa viendo visiones en el Apocalipsis, así como si se hubiera metido un peyotazo y empieza a ver así como visiones. Seguramente Ezequiel también veía así visiones. Y en una de esas visiones, pues ve 4 vivientes. En Ezequiel me parece que lo que hacen es cargar o no sé, transportar a Dios, pero uno tiene cara de hombre, otro tiene cara de águila, otro tiene cara de león y otro tiene cara de toro, que es lo que retoma Juan en el Apocalipsis, y son justamente esos animales o esos símbolos los que se asocian con los evangelistas. Les había dicho que el ángel o un hombre se asocia con Mateo, el águila se asocia con Juan, el león se asocia con Marcos y el toro se asocia con Lucas. La otra explicación tiene que ver con esta precesión de los equinoccios, porque en el momento en el que Ezequiel escribe, según esta versión, pues los equinoccios y los solsticios no suceden como sucedían con, no sé, o sea, con los babilonios o con el momento en el que salía por Aries, ¿no? Sino que más bien tenían que ver con estos personajes, ¿no? Con Acuario, con Tauro, con Leo y con Escorpio. Si nosotros regresamos a esta asociación, tenemos que el toro se asocia con Lucas, que el león se asocia con Marcos, que el hombre se asocia con Mateo, y el único con el que tendríamos problemas sería con Escorpio, porque sería un águila que se asocia con Juan, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí tenemos un como matiz astrológico en esta asociación más bien religiosa, ¿no? Parece que en este cristianismo, en estas bases del cristianismo, hay más de paganismo de lo que nos podemos imaginar. Y ya para terminar, o sea, la pregunta era si creían que el movimiento de los astros determinaba de alguna manera nuestras vidas. Yo no sé qué pensaban al principio de la clase, y no sé qué piensan ahora, pero parece evidente que el movimiento de los astros determina nuestras vidas, no a la manera de que si yo soy Piscis y Saturno se atravesó en mi camino me va a ir mal, sino la manera tan básica de que el sol sale y se mete y eso genera el día y la noche, el sol se mueve en el horizonte y eso genera las 4 estaciones, y eso al final de cuentas determina nuestra vida. O sea, porque las estaciones cambian el clima y el clima cambia los frutos que da la tierra y los animales que, no sé, podemos comer y los alimentos que podemos tener, que a lo mejor de nuevo en un lugar como es México, como lo es la Ciudad de México, no se nota tanto, pero en algunos otros lugares como donde se escribieron estos textos, en Italia, en Grecia, en Europa, sí se nota, ¿no? Entonces tiene como todo el sentido del mundo que ahí esté. Es una cosa que
de nuevo, observacional y física, y que ahí pasa y que basta con señalar, que se va envolviendo como de matices culturales, ¿no? Se va haciendo más simbólico, va adquiriendo otros matices, y a final de cuentas parece que nosotros nos quedamos solamente con esos matices y nos olvidamos de todo el trasfondo que hay, lo cual no quiere decir que no lo tengan, ahí está, y si nosotros le rascamos, ahí estará. Y en esta idea, bueno, aquí alguien escribió algo, espero que hace no tanto tiempo. Bueno, Olivia dice como circunstancias, ajá, o sea, justamente este movimiento de los astros que determinan la vida, pues son como cosas naturales, ¿no? O sea, pues cosas que pasan, pero que tienen repercusiones eh, a nuestro nivel, a nivel biológico, pero también a nivel cultural, ¿no? O sea, a nivel biológico, porque si hace frío, pues hace frío y pues eso pasa, ¿no? Y mi cuerpo reacciona de cierta manera. Si hace calor, pues hace calor y mi cuerpo va a reaccionar de otra manera y se van a dar ciertos frutos. Y a nivel cultural también, porque pues en invierno tendré que usar ropa que me abrigue y eso impacta también en cuestiones incluso aparentemente tan banales como la moda, las tendencias que hay, los colores, etcétera. Todo tiene, según yo, todo tiene que ver con los astros, ¿no? Y todo tiene que ver con los astros, incluso nuestra composición física. Que esto lo veremos en algún otro momento con otros textos, porque teníamos esta idea de que el alma cae desde algún lugar, pasa por los planetas, y en los planetas se va agarrando una cualidad de cada uno de ellos, de manera que eso determina de alguna manera nuestra personalidad. Pero también a nivel físico tendríamos que los astros, y esto sí es como más parecido, como más astrológico, los astros gobiernan cada una de las partes del cuerpo. Aries va a gobernar la cabeza, eh, Piscis va a gobernar los pies, Libra va a gobernar los brazos, Escorpio va a gobernar los genitales, etcétera. Que ahí hay de nuevo como esta idea, ¿no? Una idea de cómo es arriba, es abajo, una idea de que el cielo se refleja abajo y lo gobierna, ¿no? Y tiene como ciertas repercusiones y son asociaciones que también están hechas por algo que es bien importante, que es la semejanza, de la cual hablaremos también en algún otro momento, porque por ejemplo, tiene sentido que Aries, el primer signo, donde el sol le va ganando a la luz, a las tinieblas, esté asociado con la cabeza. Donde la cabeza, donde está puesto el entendimiento, la razón, etcétera. Y Tauro con el cuello, que Tauro es un signo fuerte, un toro, así como poderoso, que lo que hace justamente es sostener la cabeza, ¿no? Se necesita mucha fuerza para sostener la cabeza. O sea, que los genitales estén asociados con Escorpio es algo que explotan hasta en películas de ficheras. O sea, que Géminis esté asociado con las piernas tiene sentido porque son dos, ¿no? O sea, son como cuestiones que tienen que ver con las asociaciones, pero bueno, sobre eso hablaremos ya en algún otro momento. No sé si hay alguna pregunta. Ya se fue la luz por acá. Espero que no. Bueno, no sé. Eh, no sé si me sigan escuchando. Porque ya se fue la luz acá.